espero que se encuentren bien. Y vamos en este tiempo a meditar en la palabra, como lo hacemos todos los días miércoles. Meditamos en la palabra allí desde nuestras casas, ¿no? Entonces, en este tiempo vamos a estudiar un tema que es muy importante para nuestras vidas y quisiera que vayamos a 2 de Timoteo 1:7. Ahí en sus casas, si tienen Biblia. Esta cita bíblica es muy conocida. Nos dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos en este tiempo a hablar acerca de lo que es el dominio propio. Nos dice aquí que Dios no nos ha dado espíritu de temor. No sé cuántos estuvieron este día domingo, donde nuestro pastor se hizo un llamado para orar por las personas que tenían temor, ¿no? Y de cierta manera, creo que en algún momento todos tenemos muchos temores, ¿ya? Entonces, este domingo que pasó, yo tengo un grupo de niños, ¿no? Y justamente también hablábamos acerca del temor. Y unos decían, tengo miedo a las cucarachas, le tengo miedo a mi mamá, ese fue lo que me hizo reír, le tengo miedo a las alturas. Y en sí todos los seres humanos tenemos ciertos temores. Y dice aquí, Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos a enfocarnos en esta noche en el dominio propio, ¿no? Para esto vamos a ver qué es el dominio propio. Dice que es el dominio propio o autocontrol es la capacidad de dominarse uno mismo. Es poder controlar mis emociones, sean buenas, sean malas, y expresarlas de una manera adecuada, ¿no? El dominio propio quiere decir que ¿cómo vemos esto en nosotros? Cuando sabemos controlarnos, cuando sabemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, cuando sabemos controlar aún muchas veces nuestra forma de comer. Sabe que Dios nos ha dado, dice que Dios no nos da espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. Es decir, Dios me ayuda a tener ese dominio en mí. Ahora, ¿qué más podemos ver acerca del dominio propio? Nosotros podemos analizar que muchas veces los seres humanos somos personas que a veces quisiéramos tener todo bajo control. Pero, ¿dónde comienza ese control? No comienza en lo externo, sino en lo interno. ¿De qué manera? Dominando mi mente, tratando de controlar mis pensamientos, tratando de controlar mis actitudes, mis emociones. Es decir, Dios nos da esa capacidad, esa facultad para podernos dominar, ¿no? Es normal a veces las personas que no tienen un conocimiento de la palabra dicen palabras por decir, ya tratan a la gente por tratar, pero en nosotros que tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, como dice en la Biblia que su palabra es como una lámpara en nuestro camino, en nosotros no debería haber ese tipo de cosas. Como que me enojé y dije lo que en ese rato se me vino a la mente, o como que me dio cólera
y me vino una ira y le di rienda suelta a mi ira. O sea, la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, Dios me da la capacidad para yo saber controlarme, para yo saber actuar de la manera correcta, para yo saber controlar qué es lo que estoy pensando. ¿Ya? Nuestra mente es, vamos en este momento a usar nuestra imaginación. Nuestra mente es como un vaso o un envase en el que se almacenan muchas cosas. Pero la pregunta a meditar es, ¿qué estoy almacenando en mi mente? ¿Qué estoy permitiendo que entre en mis pensamientos, que gobierne mis pensamientos? ¿Ya? Entonces creo que cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestros pensamientos, conocemos en qué mayormente nosotros estamos pensando, estamos meditando, conocemos nuestras debilidades. Cada uno de nosotros nos conocemos tal y cual somos, ¿ya? Ahora, hablando del dominio propio, vamos a ver algo, Proverbios 25-28. Me gusta leer muchas traducciones porque eso nos ayuda a veces a aclarar ciertas palabras y a poder entender un poco más. Así que voy a leer algunas. Proverbios 25-28 dice: ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. ¿Cómo podemos ver el dominio propio? Como autocontrol. Veamos otra traducción aquí que me gusta mucho. Dice: ciudad en ruinas, sin muralla protectora. Eso es el hombre que no frena sus impulsos. Es decir, usted y yo no podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos. Tenemos que aprender a someter nuestros impulsos. Veamos otra traducción. Como ciudad destruida y sin murallas, es el hombre que no pone freno a su espíritu. Ahora, dice aquí, como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Vamos a usar la imaginación en esta noche. Una ciudad, vamos a imaginarnos una ciudad. ¿Qué son murallas? La muralla es como algo que protege, ¿no? El lugar. Dice aquí, ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol, la persona que no tiene dominio propio, la persona que no sabe dominar sus pensamientos. Es decir, si yo no controlo qué estoy pensando, si yo no controlo qué es lo que está viniendo a mi mente, eso mismo me puede destruir mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas somos atacados en nuestros pensamientos. A veces damos ideas en nuestra mente o cosas que no son reales, ¿no? Dice aquí, la persona que no tiene autocontrol es como una ciudad sin murallas. Es decir, una ciudad sin murallas fácilmente es destruida. No hay una protección, no hay algo que lo esté resguardando. Ahora, si yo no tengo control de mis pensamientos, esos pensamientos me pueden hacer daño. Si yo no tengo control de los hábitos en mi vida, por ejemplo, hay personas que pasan mucho tiempo frente a una computadora, frente a un teléfono. A veces son pequeñas cosas que nos hacen perder el tiempo. Ya, muchas veces nosotros no tenemos control de nuestra forma, por ejemplo, y parece algo chistoso, pero nuestra forma de comer. Ya, la Biblia también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, yo tengo y voy a dar cuentas a Dios por este cuerpo, porque también puedo autodestruirme si no estoy llevando una vida saludable. ¿Ya? Entonces, dice aquí que la persona que no sabe dominarse, que la persona que no sabe controlarse, es como una ciudad sin murallas, es decir, nuestra forma de pensar, si no nos controlamos, eso mismo nos va a traer una destrucción.
destrucción en nuestra mente, en muchas áreas, ¿ya? Entonces, vemos aquí que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿ya? ¿Y por qué Dios nos da? Porque Él sabe que nosotros necesitamos aprender a controlar nuestros impulsos, aprender a controlar nuestro carácter. Muchas veces cuando alguien nos hace enojar, ¿qué hacemos? Explotamos, tratamos mal a una persona, o muchas veces solo con mirar se nota, ¿ya? O sea, no sabemos controlar. Entonces hay un proverbio que no recuerdo exactamente dónde queda, pero dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio, ¿ya? Entonces, en momentos de aprieto, uno mejor tiene que aprender, pedirle a Dios esa sabiduría para actuar de la manera correcta. Hay dos cosas que aquí me llaman la atención en este tema acerca del dominio propio, porque una nos habla del control de nuestras emociones, es decir, muchas veces de nuestro carácter, de un momento de ira, de un momento que alguien nos hizo salir de casillas. Pero también cuando habla del dominio propio, la Biblia habla mucho acerca de nuestra lengua, ¿ya? Porque esa es otra área en la que muchas veces no sabemos controlar nuestra forma de hablar. Y para esto vamos a ver en Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. El necio no esconde su enojo. El sabio sabe controlarse. Una persona que no tiene control de sus impulsos, que no tiene control de sus emociones, que en un momento le hicieron salir de casillas y en ese rato dijo un poco de palabras que luego no se pueden recoger. Una persona que se deja llevar de su ira, de sus impulsos, de sus malas actitudes, dice la Biblia que es contado por necio, ¿ya? Entonces, eso está en Proverbios 29:11, por si acaso no se resientan esta noche con el predicador, ¿no? Vea la palabra y dice que el necio no esconde su enojo. Una persona que no sabe controlar su ira, que no sabe actuar en el momento correcto y de una manera sabia, es contado por necio. Pero dice aquí, el sabio sabe controlarse. ¿Cómo Dios cataloga a una persona sabia? A una persona que habla en el momento oportuno. Es una persona que trata de actuar de una manera sabia. Usted y yo vamos a tener muchas situaciones en nuestro diario vivir que tenemos que enfrentarla todos los días. Desde la mañana, cuando tenemos que levantarnos a hacer nuestros quehaceres, el desayuno, salir a trabajar, lidiar con gente, en mi caso pues con clientes, personas, entonces en fin, siempre vamos a tener que enfrentarnos en nuestro diario vivir con situaciones. Y una de las cosas que yo le pido a Dios en mis oraciones y les comparto porque creo que todos lo necesitamos, es pedirle al Señor que nos ayude a actuar con sabiduría. ¿Sabe que esa es una de las cosas que yo en mis oraciones le pido a Dios? Porque muchas veces ganas de, como decimos por ahí, de explotar, de poner a veces a las personas en su puesto, o alguien hizo algo que me enojó, pero siempre en nuestra oración pedirle, Señor, ayúdame a actuar con sabiduría, porque para todo necesitamos la sabiduría, para nuestro diario vivir, para tomar decisiones, qué sé yo, aún para decir, bueno, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a alimentar? A veces en cosas tan pequeñas, si le pedimos al Señor, Él nos da la sabiduría. Y dice aquí
que el sabio sabe controlarse. ¿Quién es una persona sabia? La que sabe controlar sus impulsos, la que sabe controlar su lengua, la que sabe controlar su forma de pensar. Una persona que sabe controlar su carácter. Sabe que en el libro de Proverbios hay muchas cosas que a uno a veces lo dejan un poco frío, digámoslo así. Hay un proverbio que dice que aquel que sabe pasar la ofensa por alto es sabio. Y yo llamaría que una persona que nos hagamos de la vista gorda, pasemos una ofensa por alto, o sea, es algo ya de otro nivel, ¿no? Porque la gente por lo general tiende a ofenderse o a resentirse, ¿no? Pero la Biblia dice el que sabe pasar la ofensa es sabio, es decir, disimula, no me la agarro para mí, ¿no? Pero estas pequeñas cosas, y más que todo aquí dice, el sabio sabe controlarse. Es decir, Dios quiere enseñarnos a actuar siempre con sabiduría. No a la perfección, porque nadie es perfecto, pero Dios en nuestro diario vivir quiere enseñarnos a ser sabios. Muchas veces nosotros pensamos que actuar con sabiduría a veces es decir cosas por decir, ¿no? Pero si estudiamos un poco el libro de Proverbios, podemos ver que a veces una actitud sabia es callar. A veces una actitud sabia es no defenderse. Una actitud sabia es que muchas veces nos impulsen a hablar, pero mejor optemos por no decir nada, ¿ya? Entonces, dice el necio no esconde su enojo, mas el sabio sabe controlarse. Dice el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe calmarse. Es decir, Dios quiere que aprendamos a actuar con sabiduría. Usted y yo somos hijos de Dios y creo que esa palabra alumbra nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra forma de ser. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a ser contados como sabios, ¿ya? Imagínese usted que, un ejemplo, ¿no? Usted vea por ahí a la pastora Melissa peleando en un chisme, al dime que te diré, ¿usted qué va a decir? ¿Cómo? ¿Por qué ella es así? ¿No? Pero no, o sea, esas áreas son las que Dios a veces quiere trabajar en nosotros. Porque yo le voy a decir esto, que lo escuché hace algún tiempo en una prédica. De un 100%, el 10% de cristianos, puede ser que solamente 2 lean la Biblia, pero 8 de esos nos va a leer a Cristo en nosotros. Es decir, mi ejemplo, mi testimonio es lo que va a hablar a la gente. La persona necia es una persona que da rienda suelta a sus impulsos. Y el sabio es aquel que sabe controlar sus emociones, controlar su carácter, controlar su palabra. El sabio sabe controlarse, ¿ok? Vamos a seguir viendo en Gálatas 5 vemos los frutos del Espíritu Santo. Y aquí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Una de las cosas con la que está relacionado el dominio propio tiene que ver mucho con la templanza. Ahora, usted me va a decir, ¿cómo puedo dominarme? ¿Cómo puedo aprender a controlar mi mente, mis emociones? Cuando me enojo, pateo al perro, pateo al gato. No. ¿Quién nos ayuda a poder usar ese dominio propio que Dios nos ha dado? Es a través del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo nos va a ayudar. Dice la Biblia que Él es maestro
dice la Biblia que Él enseña, Él revela los misterios de Dios. El Espíritu Santo es una persona que está con nosotros. El problema es que a veces no lo tomamos en cuenta. Pero si le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a gobernarnos, a dominarnos, porque a veces queremos gobernar la casa, gobernar a la mujer, al esposo, a los hijos, viceversa. Pero donde tenemos que empezar nuestro verdadero gobierno es en nosotros, en nuestra mente, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestros impulsos. ¿Y quién nos ayuda? Es el Espíritu de Dios. 1 Corintios 9:27, Pablo nos dice algo que me llama mucho la atención. Dice, versión Reina Valera, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínese por un momento que usted mismo se golpee. Es algo ilógico, nunca vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a ver otra traducción un poco más clara. Nos dice aquí, 1 Corintios 9:27, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Miren las palabras de Pablo. Vivo con mucha disciplina. Es decir, golpear nuestro cuerpo. En la primera traducción veíamos que él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Disciplina. Disciplina tiene que ver con la palabra discípulo. Disciplina tiene que ver con cómo estoy llevando mi diario vivir. Leo la Biblia diariamente, cuánto tiempo oro diariamente. En mi espacio de oración estoy orando por otras personas. Una vida de disciplina, no solamente en lo material, porque en lo material nosotros podemos decir, bueno, sí, qué sé yo estoy estudiando esto y está bien, o estos días estoy comiendo esto, o a tal tiempo yo hago ejercicio y está bien, pero vamos a una disciplina espiritual. ¿Cómo estoy llevando yo mi vida espiritualmente? Sin necesidad de que un pastor esté atrás mío, diciéndome lo que yo tengo que hacer, diciéndome que tengo que orar, diciéndome que tengo que leer la Biblia, o no. O sea, Pablo dice aquí, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. ¿Por qué trato de dominarme? Porque muchas veces nuestra carne, nuestro cuerpo, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere ayunar. La carne es así. Es por eso que Pablo expresa en la primera traducción, golpeo mi cuerpo, es decir, estoy obligándome a leer un capítulo diario de la Biblia, estoy obligándola a mi carne, porque el Espíritu quiere estar con el Señor, pero nuestra carne es débil, ¿ya? Entonces dice, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, trato de dominar mis pensamientos, mi forma de hablar, mis impulsos. Estoy tratando de tener un control de mí mismo, ¿ya? Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Bueno, aquí Pablo habla acerca de su trabajo que él hacía, que era predicar la palabra. Ahora, hemos visto que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. El dominio propio es el autocontrol de mí mismo. El autocontrol. Y es algo que yo lo considero muy importante. ¿Sabe por qué? Muchas veces permitimos que el enemigo ponga cosas en nuestra mente.
que el enemigo ponga basura en nuestra mente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo viene el autocontrol? Cuando yo aprendo a dominarme, a controlar mi mente, a recibir lo bueno y a rechazar lo malo. El dominio propio, el autocontrol es igual a disciplina. Es decir, tengo que llevar una vida de disciplina. Usted todos los días se baña, todos los días come, todos los días usted ya tiene una rutina de día. Así tenemos que ver nuestra rutina de día, pero espiritual. Un tiempo en el que yo le doy a Dios. Un tiempo en el que decido meditar en su palabra. Y sabe que esa meditación es la que va a hacer que nuestra mente se vaya renovando, vaya transformándose. Porque usted puede leer la Biblia, pero luego vuelve a leer un libro y Dios le va a ir revelando cosas que usted no sabía, o quizás dice, no me he dado cuenta. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener dominio propio. Ese dominio propio que dice la palabra que Dios ya lo dio. ¿Y cómo puedo aprender a usarlo? Es pidiéndole a través de su Santo Espíritu que Él me ayude a dominarme, que Él me ayude a dominar mi carácter, a dominar mi forma de actuar, a dominar muchas veces mis pensamientos, a dominar, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Explotamos de ira, hablamos mal, similitudes de cosas, pero la palabra dice que el que es sabio sabe controlarse. Y a ese nivel es el que Dios quiere llevarnos, a que aprendamos a actuar sabiamente. Recordemos que la gente está viendo todo de nosotros. La gente puede leer la Biblia, pero Cristo se refleja en mi forma de actuar, en mi forma de ser con los demás. Entonces, vemos que el dominio propio es el autocontrol, es vivir en disciplina, como dijo Pablo, golpeo mi cuerpo y me domino a mí mismo. El dominio propio es algo que requiere que nosotros primero pensemos y luego actuemos, ¿ya? Y lo importante es entender que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, es el que nos va a dar esa facultad para poder dominarnos. ¿Ok? Este ha sido el mensaje. Espero que Dios les bendiga.